Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a ver lo que es un proyecto técnico. Nosotros vamos a entregar un proyecto técnico para su calificación. Entonces, yo les voy a mandar apuntes por el WhatsApp para que los tengan ahí para su curso, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es un proyecto técnico. Nosotros vamos a elaborar un proyecto técnico y nos dice que el proyecto técnico es una solución esquemática de un problema planteado. En este caso, pues, la solución es configurar un sistema de alcantarillado en base a su topografía de la población, ¿sí? Y el problema que tenemos, bueno, es resolver la extracción de las aguas residuales, que son las aguas que usamos en casa, y otro problema es las aguas fluviales, que es el agua de lluvia que cae sobre la población. Entonces, esos dos problemas tenemos que resolver en nuestro proyecto. Ya les había comentado que el sistema combinado, ese sistema, aunque en todas las poblaciones tenemos sistemas combinados, ya no se debe de usar. Y más adelante vamos a ver por qué, pero principalmente es por la cuestión sustentable del agua, ¿sí? Entonces, para un proyecto técnico, ¿qué utilizamos? Utilizamos la ciencia, la tecnología y la técnica, ¿sí? Y la primera fase del diseño es identificar el problema. O sea, nosotros identificamos el problema. ¿Cuál va a ser en nuestro caso? Resolver el desalojo de las aguas residuales y aguas fluviales en una población, de acuerdo a su gasto y de acuerdo a la topografía de la población, ¿sí? Porque en el sistema de alcantarillado cuenta mucho la topografía de la población. Vamos a plantear por qué cuenta mucho la topografía de la población. Pues miren, el terreno, si el terreno lo tenemos plano, vamos a pensar Ciudad Neza. Todos conocemos Ciudad Neza, ¿no? ¿Sí o no? De nombre nada más. Sí, profe. Bueno, Yo tampoco, profe. Ciudad Neza es una población que está plana totalmente, ¿sí? Entonces, no tiene pendiente el terreno. Sin embargo, la tubería pues debe de tener pendiente para que pueda desalojar esa agua con una velocidad permitida por las normas y el gasto que nosotros vamos a tener que desalojar. Ajá. Entonces, si nosotros no tenemos pendiente en el terreno, está plano, a la tubería para que se logre la velocidad mínima, que es uno de los parámetros que debemos de cuidar, la velocidad mínima en estos casos, cuando tenemos una población plana, entonces le vamos a dar una pendiente a la tubería, ¿sí? Vamos a plantearlo aquí en el pizarrón para que se entienda mejor, ¿no? Podemos tener estos casos. Esa es la pendiente del terreno, que le llamamos la pendiente geométrica de la tubería, que vamos a tener que dar una pendiente, que vamos a llamar hidráulica. Esta vamos a pensar que es 0. Esta podría ser 1.1, 1.2 milésimas, 1.3, etc. ¿Cuál? La que nos dé la velocidad
mínima de las normas. ¿Sí? Otro caso, cuando ya tenemos pendiente en el terreno, vamos a pensar que aquí tenemos 4 milésimas, aquí le damos 4 milésimas a la tubería, y tenemos aquí, en este caso, ¿por qué le damos la pendiente a la tubería? Para que se cumpla la velocidad mínima. Aquí, ¿por qué le damos esta pendiente? Para mantener también en el diseño geométrico la tubería enterrada, ¿sí? Con esta misma pendiente para cumplir, aquí cumpliríamos también con la velocidad mínima. Y podemos tener otro caso, cuando tenemos una pendiente muy fuerte, vamos a pensar aquí una pendiente de 50 milésimas, la tubería le tenemos que dar también 50 milésimas, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener la profundidad de la tubería con respecto al terreno. Igual aquí, y aquí, bueno, pues aquí trabajamos con la profundidad mínima y aquí lo va a hacerse más grande, ¿verdad? Entonces, aquí cumplimos con la velocidad mínima y la velocidad máxima, ¿sí? Que son dos parámetros que debemos de cumplir. Aquí igual, también con la velocidad máxima. Aquí en este caso 3, ni nos preocupamos por la velocidad mínima, porque aquí como tiene mucha pendiente la tubería, la va a pasar, ¿sí? Aquí nuestro problema va a ser la velocidad máxima, ¿sí? O sea, hay unos criterios o hay algunas cosas que debemos de cumplir. Uno, desalojar el gasto que vamos a producir con la velocidad que se cumpla la velocidad mínima, la velocidad máxima, ¿sí? Y con el tirante mínimo y tirante máximo. Estos son los 5 elementos que nosotros vamos a tener que cumplir para el desalojo de nuestras aguas. ¿Alguna pregunta que tengan alguna duda aquí? No, profesor. A ver, permítanme. A ver si escucho. No, profesor. No, ninguna duda. No, profe. Por el momento no, profe. Ok. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a hacer, ¿sí? Una vez que ya identificamos el problema, ¿cuál va a ser el problema? El gasto que nosotros vamos a desalojar en esto es por tramos. Entonces, vamos a calcular de acuerdo a la población servida y de acuerdo a unas fórmulas de cálculo del gasto mínimo, medio, máximo instantáneo, máximo extraordinario, si lo recuerdan. Para aguas negras o para aguas residuales. Sí, profesor. Bueno, entonces, si no, la recuerdan, de todos modos los vamos a ver más adelante en la teoría. Esta es una plática de lo que vamos a hacer como proyecto, ¿sí? Entonces, calculamos gasto mínimo, gasto medio, gasto máximo instantáneo, gasto máximo extraordinario. Con el gasto máximo extraordinario que nosotros tenemos en todos los tramos, y con la pendiente que tengamos de la tubería, esta pendiente, repito, va a ser igual a la del terreno.
¿sí? Excepto cuando tengamos pendiente cero. Cuando tengamos pendiente cero, entonces vamos a tener que darle nosotros una pendiente a la tubería para que se cumpla con la velocidad mínima y la velocidad máxima. Esos son dos parámetros que debemos de cuidar para nuestro diseño, ¿sí? Entonces, identificamos el problema con la topografía de la población, analizamos el problema. ¿Cuál sería el análisis? Bueno, necesitamos desalojar de acuerdo al número de habitantes que cada calle va a proporcionar el gasto. Gasto mínimo primero, gasto medio, gasto máximo instantáneo, y gasto máximo previsto, ¿sí? Entonces, aquí en el análisis de la tubería sería primeramente la topografía y los gastos, ¿sí? Este apunte yo se lo voy a mandar, ya lo tengo en la máquina, y se los voy a escanear y les voy a estar mandando material para que vayamos complementando nuestros apuntes, para que nos sirvan en un futuro, ¿no? Bueno, ya tenemos la topografía y los gastos. En esos, pues, en la topografía interviene las pendientes que tenemos en las calles, ¿no? Esa pendiente, repito, le vamos a dar la misma pendiente del terreno a la tubería. Esto, ¿para qué lo hacemos? Para tener un proyecto que no sea muy costoso, ¿sí? Nosotros, aplicando la ingeniería, debemos de elaborar proyectos que cumplan con los parámetros o los problemas que nos presenta la población al menor costo. Y en este caso de proyectos, uno de los costos que eleva mucho el costo del presupuesto, uno de los conceptos, perdón, que eleva mucho el costo de los proyectos es la excavación, que son volúmenes muy fuertes y tenemos mucha profundidad, tenemos volúmenes fuertes de excavación, que normalmente se hace con máquina, ¿sí? Y anda más o menos unos 300, 250 pesos por metro cúbico excavado. Y el movimiento de tierras es de que muchas veces, la mayoría, ese material no lo podemos volver a utilizar para relleno, porque es material que encontramos piedras, encontramos vidrios, encontramos basura, encontramos latas, ¿no? Casi en la mayoría de las poblaciones así encontramos ese tipo de material. Entonces, ese material se tiene que desechar. Y eso corresponde a un acarreo. Un acarreo que vamos a llevar ese material al lugar donde lo vamos a depositar, donde no... Normalmente este material, miren, es tan malo que normalmente sus destinos son los rellenos sanitarios. Si alguno de ustedes ha visto un proyecto de un relleno sanitario, bueno, ¿qué es un relleno sanitario? Primeramente es un tratamiento que se le da al piso actual y después es una capa de basura, ¿sí? De desechos de residuos sólidos de una población y otra capa de tierra, otra capa de basura, otra capa de tierra. Es el relleno sanitario, ¿no? A ver, permítanme un poquito. Bueno, ya estoy. Entonces, ese es el destino normalmente del material que nosotros excavamos, el relleno sanitario, o sea, se desecha totalmente. Entonces, esos dos conceptos, el concepto de excavación y el concepto de movimiento de tierra, eleva mucho el costo de nuestro proyecto. Y es muy difícil
casi es imposible que el mismo material que excavamos lo utilicemos para vender. ¿Sí? Sería un caso de, vamos a pensar, unos 2 casos en 10 que podríamos tener esa facilidad, ¿no? Entonces, esos 2 conceptos elevan mucho el costo. Y el otro concepto también, que eleva también el costo, sería el propio relleno, ¿no? Entonces, ya eliminamos el material que excavamos. Ahora vamos a rellenar, y este relleno se elabora con material que le llamamos tepetate. El tepetate es un material de mina, ¿sí? Es una arcilla de mina. Después más o menos el metro cúbico ha de andar como unos 300 pesos el metro cúbico. Ya puesto en obra, ¿no? Porque hay que traerlo de la mina a la obra, entonces incluye la carga de. Entonces, son 3 conceptos que pegan mucho en el presupuesto final de nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? No, Inge. No, profesor. A ver, no escuché bien. No, aún no hay dudas, profesor. Ok. Es que, discúlpeme, pero algunos, bueno, también es cosa de nuestras máquinas, ¿no? No sé cómo me escuchan ustedes, si me escuchan claro, ¿sí? Sí, profe, se escucha claro. Ah, porque yo algunos los oigo y se oye muy ronca la voz, ¿no? Entonces, por eso les pregunto. Bueno, también ya me están fallando no los audífonos, sino los oídos, ¿no? La edad, pues, ayuda a esto, ¿verdad? Bueno, entonces, analizamos el problema de nuestra población, perdón, con la topografía que tenemos, que, repito, la red de alcantarillado va a seguir exactamente la topografía de la población para que nuestro proyecto sea lo más económico posible. ¿Sí? O sea, que haya un balance o un balanceo entre la excavación, la profundidad y su funcionamiento. Ahorita, por ejemplo, anteriormente con la tubería de concreto, algunos de ustedes en su curso de alcantarillado trabajó con tubería de concreto simple y concreto reforzado. ¿No? Ya trabajaron con tuberías plásticas, por ejemplo, polietileno de alta densidad. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, pues una de las ventajas de trabajar con tuberías plásticas, principalmente polietileno de alta densidad, que es la más usada, es de que se acuerdan cuando hacíamos nuestro diseño geométrico, decíamos colchón mínimo para tubería de concreto, 90 centímetros. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues ahora, colchón mínimo para tubería de polietileno. Si es tránsito pesado, 30 centímetros, 60 centímetros. O sea, ¿qué quiere decir? Menos profunda la red, menos volumen de excavación, menos volumen de relleno, menos volumen de movimiento de tierra, que son los 3 elementos que elevan los costos. ¿Sí? Se ve ahí. Entonces, ahí tenemos digamos, un ahorro en nuestro proyecto. ¿Sí? Porque un proyecto debe tener un balance entre su costo y su funcionalidad. ¿Sí? Porque esa sería una buena aplicación de la ingeniería. Que resolvamos un problema al menor costo posible, pero
resolverlo eficientemente. Y ese es el caso de nuestro sistema de alcantarillado. Bueno, ahora también les comento una cosa. A lo mejor es nuestro primer proyecto, nuestro segundo, son nuestros primeros proyectos. A lo mejor logramos en el primero esa cuestión tan favorable, ¿no? Que desalojemos las aguas al menor costo posible y con la eficiencia necesaria. A lo mejor hay ajustes que se pueden hacer y una vez que ya vamos adquiriendo experiencia, bueno, lo vamos logrando. ¿Sí? También no se desesperen si la primera no nos sale bien nuestro movimiento, nuestro proyecto. Bueno, pues la experiencia nos va a ir dando esta gracia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. El siguiente elemento sería, ya que analizamos el problema, proponer soluciones. En alcantarillado, ¿qué soluciones podemos plantear? Bueno, sabemos que hay sistema combinado, sistema separado. O así lo marca la teoría. Sistema combinado ya no debe de existir. ¿Sí? Entonces, el sistema combinado, así, no lo olvidamos, porque vamos a estar batallando con él durante nuestros proyectos. Y más si nos toca, por ejemplo, una rehabilitación de un sistema de alcantarillado, pues va a ser un sistema que ya tiene muchos años construido y es un sistema combinado. Lo actual es una red para aguas residuales y una red para aguas fluviales. ¿Sí? Y tiene sus normas cada una, más adelante los vamos a ver en las normas. Entonces, proponer soluciones en nuestro caso sería sistema separado. Un sistema separado para aguas residuales y un sistema separado para aguas fluviales. Los dos van a mitad de calle. Y acuérdense, a mitad de calle, nosotros vamos a tener el alcantarillado. A 1 metro del paramento de la guarnición vamos a tener agua potable. A 1 metro del paramento de la guarnición y a 1 metro de profundidad. La tubería de alcantarillado al centro de la calle. ¿Sí? De acuerdo a la profundidad que nos permita nuestra pendiente que vamos a darle a la tubería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que trabaja por gravedad. El agua potable trabaja por presión. El agua potable ya trae una presión, ya no necesita que se maneje su velocidad en el alcantarillado. ¿Sí? Y también a 1 metro del paramento de la guarnición vamos a tener gas, y ya hay gas de tubería, energía eléctrica, teléfono. Pues antes también se hablaba de la cuestión del teléfono, ¿no? La fibra óptica, ahora ya todo es satelital, ¿no? Ya fibra óptica ya casi no hay. No, todo nos llega por el teléfono, ¿no? Internet y todo eso. Bueno, entonces, así es como se conforman los servicios en una calle. Entonces, alcantarillado siempre irá al centro de la calle. ¿Sí? Aunque sean sistemas separados, uno para aguas residuales, uno para aguas fluviales. Entonces, se propone la solución. ¿Cuál solución sería? Aprovechar en el alcantarillado, en el caso del alcantarillado, la solución es aprovechar la topografía de la población. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos buena topografía, o sea que tenemos pendientes acordes en la calle, bueno, pues
aplicamos esas pendientes y estamos aplicando la topografía de la población. En caso de que no tengamos pendiente, como ese es el caso, bueno, pues ahí no podemos aprovechar la pendiente de la población, ¿verdad? Tenemos que darle una pendiente de la tubería para cumplir con los parámetros que nos pide nuestro proyecto, que son normas. Si es el caso de que tenemos buena pendiente, bueno, sería este caso. Entonces, si ves, yo utilizo aquí mi tubería, casi llevo mi profundidad igual. ¿Por qué? Porque la pendiente del terreno y la pendiente de la tubería es la misma. Ahí estoy aprovechando el terreno, ¿no? Y en este caso, bueno, tengo que aprovechar la pendiente del terreno con la pendiente de la tubería, pero cuidar la velocidad máxima. Si aquí rebaso mi velocidad máxima, entonces tengo que modificar mi tubería aquí y proponer pozos con caída. ¿Oyeron o vieron de los pozos con caída en su curso de alcantarillado? ¿No? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, en estos pozos con caída nos sirven para eliminar velocidades altas. Ya si en alguno de los problemas que analicemos de sus poblaciones, vemos ese caso, lo analizamos, ¿sí? Es que me pareció que aquí una pantalla donde está buscando actualizaciones críticas. ¿No la ven ustedes? No, Bueno, ya terminó de analizar. Y es que aún tiene controladores que pueden eliminar. Son cosas del sistema, ¿no? Bueno, entonces, proponer soluciones. En el caso del alcantarillado, la solución más efectiva es aprovechar la topografía de la población o del terreno para nuestro sistema de alcantarillado, para obtener el sistema más económico posible, con el mejor funcionamiento hidráulico. ¿Sí estamos de acuerdo? sí, profe. Sí. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, proponer soluciones de acuerdo a la topografía, planear el trabajo que vamos a realizar. Bueno, nosotros, por ejemplo, para el alcantarillado para aguas residuales, lo vamos a realizar en base al número de habitantes que va a servir en cada tramo y su topografía, ¿no? Entonces, vamos a calcular nuestros gastos para aguas residuales, gasto mínimo, gasto medio, gasto máximo instantáneo, gasto máximo extraordinario. Con el gasto máximo extraordinario y con la pendiente del terreno que le demos a la tubería igual, entonces con eso nos va a servir para diseñar o para calcular el diámetro de la tubería que vamos a necesitar para desalojar el gasto. ¿Sí? Y en el de aguas pluviales, bueno, tenemos dos métodos, el método racional americano y el método gráfico alemán para calcular los gastos. Si queremos diseñar con el racional americano, con el gasto puntual que nos dé en cada uno de los tramos, como estamos trabajando con áreas acumuladas, con ese gasto podemos diseñar ese gasto y la pendiente del terreno que le vamos a dar a la tubería. ¿Sí? De acuerdo a estos dibujitos que vimos aquí. En caso de que no tengamos pendiente en el terreno, pues tenemos que dar una pendiente a la tubería. Porque acuérdense que si no tenemos velocidad, no tenemos gasto. Y al revés. No tenemos gastos porque no tenemos velocidad. ¿Sí? Recuerdan la formulita, velocidad es igual a gasto por área hidráulica. ¿No? Sí, profesor. Entonces,
Y el gasto es igual a velocidad por el área, por área hidráulica. Gasto es igual a velocidad por área hidráulica. Si tenemos 0 por 1, pues es 0. ¿verdad? Tenemos área hidráulica 1 y la velocidad 0, porque la pendiente del terreno es 0, es 0. Entonces, por eso debemos de tener siempre pendiente positiva. También no podemos tener pendiente negativa, porque un sistema de alcantarillado, acuérdense que vamos a aprovechar la pendiente del terreno. No podemos manejar tuberías con pendiente negativa ni cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces proponemos soluciones, planeamos nuestro trabajo. Para planear nuestro trabajo, bueno, tenemos vamos nosotros a manejar unas tablitas en Excel, unas tablitas de diseño, que son muy sencillas. Y pues aquí también podríamos utilizar algún sistema o algún programa que se tenga, ¿no? Por ejemplo, CivilCAD. Pero miren, yo les recomiendo, perdón, que aunque tengamos esos programas, trabajemos con un programa hecho a mano. ¿Sí? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos el CivilCAD, le ponemos datos al sistema y nos da resultados. Pero el fabricante del CivilCAD o cualquier sistema, cualquier programa para esos diseños, no nos va a decir qué es lo que hizo. Y nosotros necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si el cliente nos dice, oiga, ingeniero, ¿y cómo hicimos aquí para que me diga qué es sus diámetros? Yo los veo así muy grandes, ¿no? ¿Cómo lo hizo aquí? Ah, va, pues me metí a CivilCAD. Así, y papa de eso, ¿no? Sin embargo, si yo si le muestro el anuncio de CivilCAD y dice que hace maravillas y todo, pues sí, se hace maravillas. Pero si yo le digo, mire, aquí utilizamos unas fórmulas, que tampoco las va a conocer, y va a quedar igual, pero va a ser una labor de convencimiento para demostrarle que estamos haciendo unas cosas correctamente, ¿verdad? Bueno, aquí utilizamos una fórmula que se llama de Mani, de acuerdo a la pendiente de la tubería, de la pendiente del terreno que se le damos a la tubería y el gasto que nosotros vamos a producir, calculamos el diámetro y checamos que esté dentro de los parámetros de velocidad mínima, velocidad máxima, ¿sí? Para que el desalojo sea el adecuado. Entonces ya es una cosa más técnica, que si yo le digo, pues hicimos por CivilCAD por el programa, ¿no? Porque además el programa no le dice a uno qué fórmulas utiliza. Nos vamos a dar cuenta porque sabemos alcantarillar, ¿sí? Pero un programa no nos dice. ¿Y por qué no nos dice? Pues porque quieren tener un cliente cautivo, ¿no? Yo compro el programa este año y al final del año me dicen, ya trae cambios sustantivos tu programa, ¿sí? Te hablan por teléfono, ya trae el programa, ya trae cambios sustantivos y ahora ya trae otras ventajas y quién sabe qué tantas cosas. Y pues nada más le cambiaron de color, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia no puede cambiar de un día para otro, ni de un año para otro. El sistema de alcantarillado tiene muchísimos años y se sigue haciendo igual. ¿Sí? ¿En qué nos ayudan los programas? Pues en menos trabajo, eso sí, menos trabajo, pero también es conveniente pues, capacitar nuestra mente, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no vamos a admitir un trabajo hecho en algún programa.
O lo podemos admitir, no hay problema, pero yo les recomiendo, porque también yo no puedo ponerme así tan exigente y decir, lo tienen que hacer como yo se lo enseñé, ¿no? Ok. Podemos utilizarlo así, pero lo vamos a revisar, porque aquí con un programa elimina mucho la participación. ¿Sí? Entonces, proponer soluciones, planear el trabajo a realizar, analizar qué tipo de materiales vamos a ocupar. Aquí es muy importante qué tipo de tubería. Si el cliente nos dice o nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer mi diseño con tubería de polietileno de alta densidad o tubería de policloruro de vinilo, la que conocemos como PVC, o tubería de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Son 3 tuberías plásticas. O alguien me dice, bueno, yo quiero hacer mi diseño con tubería de concreto simple y concreto reforzado. Esas serían las tuberías que utilizamos para alcantarillado. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Tuberías plásticas, coeficiente de rugosidad 0.009. Tubería de concreto, concreto hidráulico, tanto simple como reforzado, 0.03. ¿Esto qué implica? Bueno, tubería plástica acepta mayores velocidades. Entonces, para una población donde tengo una pendiente fuerte, como este caso, pues me conviene utilizar tubería plástica, ¿verdad? Si yo tengo mayores parámetros de velocidad, una tubería plástica tiene mayor velocidad, ya lo veremos en las normas, tiene mayor velocidad, resiste mayor velocidad que una de concreto. Entonces, si tenemos una población como esta, con mucha pendiente, y metemos tubería de concreto, vamos a tener muchos pozos con caída. Un pozo con caída pues anda más o menos en unos 10,000 pesos. Entonces, si tengo muchos pozos de ese tipo, pues el costo del proyecto se va a elevar. Y el ingeniero tenemos que hacer proyectos funcionales al menor costo posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con tubería plástica tenemos mayores velocidades, menos posibilidad de tener pozos con caída. Entonces, esas son las ventajas, que las vamos a ver más adelante, cuando ya estemos trabajando sobre nuestro proyecto. Ahorita es una plática de qué es lo que es un proyecto técnico para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces, analizar qué material vamos a utilizar. Aquí principalmente es la tubería. El relleno ya sabemos que tiene que ser con pepetate. Y el pepetate es una arcilla que se utiliza para rellenar. Y es una arcilla que nos acepta compactación. ¿Sí? Entonces, la compactación que nosotros le demos a nuestra excavación, más bien a nuestro relleno, nos va a servir para proteger la tubería de cargas externas. ¿Cuáles son las cargas externas? Los automotores que pasan por las calles. ¿Sí? Acuérdense, por una calle puede pasar un tráiler cargado, puede pasar un camión de carga, puede pasar un autobús. Ya si pasa un bochito, desde mi costilla ya sea la tubería, ¿no? O un carro pequeño. O también un mediano. Hay problema cuando pasa un trailer, por ejemplo, cargado, ¿no? Que lleva, no sé, 40 toneladas de estos materiales.
ese sí produce problemas. Entonces, para eso es el colchón que le damos a la tubería, para protegerlo de las cargas externas, ¿sí? Para que no se rompa la tubería, no se perturbe. Entonces, aquí lo conveniente y lo actual es utilizar tuberías plásticas. En este caso, la más socorrida es polietileno de alta densidad. ¿Sí? La corrugada que le llamamos. O PAD o PEAD, ¿no? Otra ventaja que tenemos con estos tipos de tuberías, perdón, es de que una tubería plástica tiene una vida útil de 50 a 100 años. Una tubería de concreto tiene una vida útil de 20 años. Entonces, podrá salir más costoso el proyecto con tubería plástica, pero tenemos un tiempo de duración más alto. Entonces, ahí se prorratea su costo y se ve que es más económico, ¿sí? Y además es lo actual, ¿no? Es lo actual, utilizar tubería plástica para alcantarillado. Es una tubería que se acopla, digamos, esto, ¿sí? Es un acoplamiento, así, no necesita mezcla, no necesita ningún pegamento, sino lleva una punta aquí, una punta de caucho, y hace exceso. Entonces, no hay, es muy sencilla de instalar, es muy rápida también su instalación, la mano de obra es más económica que de una tubería de concreto, ¿no? Entonces, aquí, pues, lo mejor sería utilizar tubería de polietileno de alta densidad. Ajá. El diámetro, pues el que calculemos de acuerdo al gas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces, herramientas y maquinaria, bueno, en este caso la herramienta que utilizamos para nuestro sistema de alcantarillado es la pala y el pico, pero como son volúmenes fuertes de excavación, pues normalmente utilizamos la excavadora, ¿no? O la retroexcavadora que le llamamos. Y la manita de chango. Normalmente utilizamos la manita de chango porque cuando son diámetros pequeños, el ancho de la cepa es de 80 centímetros. ¿Sí? Si son diámetros grandes, bueno, utilizamos ya una excavadora más grande, una Poclain, una Caterpillar X, un modelo, que ya traen el bote más ancho, y entonces ya nuestro ancho de la cepa se hace más grande, ¿no? De acuerdo al diámetro, será el tipo de maquinaria que utilicemos, pero sí, aquí es conveniente tomar en cuenta que para la excavación, como son volúmenes muy fuertes, es conveniente usar maquinaria, ¿sí? La manita de chango o la retroexcavadora, como le llamamos manita de chango, pues, la manita que cava, ¿no? ¿Por qué? Porque los volúmenes son fuertes. Y otro detalle también, es conveniente que si nosotros empezamos un tramo para instalar tubería, ese mismo día quede excavado, colocada la tubería y rellenada, ¿sí? Por seguridad. Porque estos trabajos se hacen en la vía pública. En la vía pública vamos a tener muchos aficionados ahí viendo qué es lo que estamos haciendo. O a ver qué es lo que se da abajo de la excavación. No se ve nada, pura tierra. Pero la gente pues va y se asoma, ¿no? Y ese problema lo tenemos porque estamos en vía pública, y pues no podemos estarle diciendo a la gente, oiga, ¿sabe qué? Pásale por allá, y yo voy para acá, pues voy a pasar por allá, o este, ¿no? Entonces, puede haber derrumbes, y si cae una persona a la cepa y se lastima,
No, pues es responsabilidad de quien está haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene las medidas de seguridad, porque la gente no entiende, también tenemos responsabilidad ahí. Y entonces, lo mejor es trazo, o el trazo lo puedo hacer días antes, no hay ningún problema, nada más es una línea, bueno, más bien dos líneas, la cepa, con cal, excavo, preparo mi excavación, pongo mi cama, instalo mi tubería y relleno. Y al final del día se hace, está tapado. Porque también otro problema que pasa, si viene una persona tomada manejando, y se va a la cepa, pues el ingeniero que está aquí, el responsable de la obra, es el que provocó esto, ¿no? Aunque el señor venga borracho ¿no? Entonces, es una cosa que debemos de cuidar mucho. Y la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de los aficionados que podamos tener ahí. ¿Sí? Entonces, maquinaria a usar, aquí se recomienda que siempre sea equipo para excavar. ¿Sí? Excavadora, como la conocemos, o excavadora, que las excavadoras son las más grandes, ¿no? Excavadora por el sistema que hace. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Por el momento no. Bueno. Ya en la segunda fase, en la construcción, que también nos va a tocar tomarlo en cuenta para el proyecto, pues nosotros tenemos que hacer el proceso de preparación, de la excavación, de la tubería y todo eso. En el proceso de la construcción, bueno, prever tiempo y costo, es muy importante el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar de la seguridad. Las normas de seguridad de higiene, que ya es una cosa que nos están revisando en todas las obras, ¿sí? Y la solución de nuestro proceso constructivo, y que debemos de tener agua, porque vamos a usar agua, por ejemplo, para la compactación, y vamos a necesitar agua limpia para poder estar compactando el material que se está sin el relleno. Y bueno, no se hace una prueba como tal, aunque en algunos libros dice prueba, ¿no? Para la alcantarillado. Pero no hay ninguna prueba porque los pozos de visita, pues se rompe la cuestión de la presión, ¿verdad? Entonces no podemos identificar si hay fallas, si hay fugas. Hasta que ya cuando está funcionando, empezamos a ver humedades, y empezamos a ver que tenemos ahí humedad en el piso, bueno, quiere decir que hay una falla en una junta. Lo mejor es cambiarla o, en este caso, resolver el problema, ¿no? ¿Sí? Una tercera fase sería la comprobación. Bueno, tenemos que checar que el funcionamiento y la funcionalidad sean las correctas, que se cumpla con los objetivos. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Bueno, desalojar los gastos máximos que hayamos calculado. En un sistema de alcantarillado para aguas residuales, el gasto máximo extraordinario. En un sistema de alcantarillado para aguas pluviales, el gasto máximo que se genere de acuerdo a la intensidad de la lluvia. ¿Sí? Nosotros aquí podemos tener un problemita, que a veces nosotros construimos un sistema de alcantarillado pluvial y de acuerdo a los datos estadísticos de la población, nos dice, bueno, en los datos estadísticos de la población,
por la intensidad de lluvia es de una intensidad de 40 milímetros por hora. Y bueno, pues diseñamos nuestro sistema de alcantarillado con 40 milímetros por hora de intensidad de lluvia, pero resulta que de repente nos llegan 80 milímetros de lluvia por hora, una lluvia extraordinaria. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? El sistema no es eficiente, ¿no, profesor? Exacto, ¿no? El sistema no es eficiente, no es eficiente. ¿Por qué? Porque el diseño que hicimos es a 40 milímetros por hora. De repente llueven 80. Bueno, ya eso ya no es responsabilidad del técnico que esté haciendo el proyecto, ni que esté haciendo la construcción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, vamos a diseñar con una intensidad de lluvia, con un periodo de retorno de 50 años. Y una intensidad, se ha visto que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los datos que hay, pues la estadística nos dice que la intensidad de lluvia en esos 50 años, pues la máxima es 40 milímetros por hora. Entonces, con ese dato, hacemos nosotros nuestro proyecto. Y por ejemplo, viene un ciclón o un huracán o una tormenta tropical o lo que sea, y nos arroja una lluvia de 80 milímetros por hora y se inunda, no quiere decir que el sistema de alcantarillado esté mal construido ni esté mal diseñado. ¿Sí? O sea, el sistema de alcantarillado puede resistir 40 milímetros por hora de lluvia durante un tiempo. Y no 80 milímetros, ¿verdad? Ya no es cuestión del proyecto. ¿Sí? Porque a veces, no, pues se inundó, pues sí, pero llovieron 100 milímetros por hora, ¿verdad? O sea, se inundó, pero bajó el agua rápido. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema de alcantarillado está funcionando, es eficiente. Pero no es eficiente para que llueva lo que quiera, ¿verdad? Entonces es muy importante en nuestro proyecto ver y tomar en cuenta todos estos detalles, ¿sí? Porque son datos que nos va a poner el cliente. ¿Mm? O los vamos a sacar de nuestras estadísticas que tengamos. Y por ejemplo, en el de aguas negras o aguas residuales no hay tanto problema porque el diámetro no sea el adecuado, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, para aguas residuales, nosotros tenemos una aportación al sistema de alcantarillado de acuerdo a la dotación que tenemos cada uno de los habitantes, ¿verdad? Vamos a pensar que tenemos una dotación de 200 litros por habitante por día, ¿sí? Y tenemos una aportación del 75 al 80% de esa dotación. Bueno, tenemos 200, el 75% serían 150, ¿no? Entonces, 150 litros por habitante por día es lo que vamos a aportar. En una calle vivimos 20,000 personas, por decir un número así. A lo mejor es muy exagerado, ¿no? Son 20,000 personas. 20,000 personas no van a poder estar en un instante del día aportando 150 litros de agua por segundo, ¿verdad? Porque algunos andan trabajando, otros están en la escuela, otros estamos durmiendo o estamos descansando porque trabajamos en la noche. Entonces, eso no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, en el alcantarillado para aguas residuales no tenemos ese tipo de problemas. En el fluvial sí, porque, por ejemplo, si nos dicen, diseñaste con una intensidad de lluvia de 60 milímetros por hora,
y de repente nos resultan 150 milímetros por hora. ¿Esto en qué se traduce? En un volumen de agua demasiado grande, ¿no? Y entonces ahí viene que el sistema de alcantarillado no satisfizo o no satisface el volumen que tiene que desalojar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestros datos de proyecto que nos pidieron, se diseñó con una intensidad de lluvia de 60 milímetros por hora. Si llueve 150 milímetros por hora, ya es una lluvia fuera de nuestro proyecto. No se inunda, no quiere decir que esté mal el diseño. No está mal el proyecto, sino que llovió mayor intensidad con la que se diseñó. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a resolver el problema? Pues que el agua se va a inundar y va a ir bajando poco a poco en un tiempo perentorio o en un tiempo fuerte, y va a quedar otra vez la calle limpia de agua, ¿no? Quiere decir que el sistema de alcantarillado está funcionando, pero no para esa intensidad de lluvia que sería diseñada. ¿Sí? Entonces ahí podemos tener ese tipo de problema y ese tipo de críticas. Que van a decir, no, pues es que el ingeniero hizo un detalle, un proyecto que no funciona, se inunda cada rato. Sí, pero sí, las normas o clientes que dicen, nosotros en base a las isolletas, ¿qué se pueden de los son las isolletas? ¿Sí? Ahora ya por medio de las isolletas, que son unos mapas que nos dan la intensidad de lluvia para diferentes tiempos de duración y tiempos de duración y periodos de retorno, utilizamos esas isolletas. Más adelante en la alcantarilla pluvial vamos a ver las isolletas y bueno, pues esas isolletas nos dan datos muy actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aparatos que están midiendo la intensidad de lluvia con la que se presentan de lluvia y de determinados puntos. Anteriormente hacíamos un ejemplo ahí, donde calculamos una formulita para la intensidad de lluvia. A lo mejor ustedes ya no les tocó, ¿verdad? Ya han trabajado con puras isolletas, ¿no? En hidráulica y aquí también, ¿no? Bueno, no le movemos con aquel porque era todo un rollo, ¿no? Calcular. Era un cálculo de las hojitas que teníamos que hacer para determinar la intensidad de lluvia, una formulita, y ya de acuerdo a los tiempos interiores, tiempos exteriores y cosas de tipo, se calculaba el volumen de lluvia. Ahora es por isolletas. Entonces, puede ser que nuestra isolleta sea, por ejemplo, 40 milímetros por hora, para aquí, para la Ciudad de México, para un tiempo de retorno y un tiempo de duración que usamos para la lluvia. Y de repente yo en 60, bueno, vamos a tener algunos problemas de intercambio, ¿sí? Pero que se van a subsanar rápidamente. Entonces, puede haber esa crítica porque luego lo primero que digo, no, pues mira el ingeniero que hizo el proyecto, pues no saben, pues no es eso. Ahora, si yo digo, bueno, pues para no tener problemas, pues vamos a ponerle una intensidad de lluvia de 300 milímetros por hora. Así no se me va a inundar la población. Pero me va a pedir diámetros de tubería de 5 metros de diámetro. Va a ser un costazo, un costo exageradísimo de ese sistema de alcantarillado. ¿Sí se entiende? Entonces, no es gastar por gastar, es gastar razonablemente y de acuerdo a lo que se tiene, ¿no?
¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. La tercera fase de comprobación, pues, el funcionamiento y la funcionalidad de un sistema de alcantarillado. ¿Cómo lo obtenemos? Cumpliendo con las normas que nos pide la Conagua. Y acuérdense, es muy importante las normas. En este caso vamos a utilizar las normas de la Conagua, que es la que utiliza todo el mundo, ¿sí? Y entonces, con eso vamos a checar que funcione, su funcionamiento oportuno del sistema de alcantarillado y su funcionalidad. Verificar el cumplimiento de los objetivos. En este caso, ¿cuál es el objetivo de un sistema de alcantarillado? El desalojo oportuno de las aguas residuales, el desalojo oportuno de las aguas pluviales. ¿Sí? Ese es el objetivo. Y presentar y evaluar los resultados. Bueno, pues lo vamos a ver cuando ya tengamos el... De todos modos, hay algunos programas que hacen simulación. Entonces, si yo le meto a ese programa una diámetros, pendientes, entonces me va a dar una simulación de los gastos que va a desalojar y los comparamos contra los gastos que tenemos por las lluvias. ¿Sí? Principalmente por las lluvias, les digo, el sistema de alcantarillado para aguas residuales no es mayor problema. Porque ya lo vimos, ¿no? Si en una casa tenemos 10 personas y tenemos 200 litros de dotación de agua potable por día, pues no las 10 personas van a estar al mismo tiempo utilizando el agua, ¿sí? Utilizando el agua y produciendo agua al sistema de alcantarillado. El problema es con el fluvial. ¿Sí? Porque se puede llover más fuerte de lo que tenemos nuestro proyecto, o de lo que tomamos en cuenta en nuestro proyecto de acuerdo a lo que nos pide el cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda que tengan? ¿No? No. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un proyecto técnico y la definición de un proyecto técnico dice que es el conjunto de documentos y cálculos también, porque hay que hacer varios cálculos, que definen una obra que se va a realizar de forma que un técnico competente pueda dirigir, siguiendo estos documentos, las obras o trabajos proyectados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer un proyecto y que un técnico lo va a poder definir perfectamente y lo va a llevar a cabo su construcción, cumpliendo con los parámetros que ocupamos en el proyecto, ¿no? Principalmente en este caso, intensidad de lluvia. ¿Sí? Les digo, el de aguas residuales, ese no hay mayor problema. El que podemos tener problema es el de aguas pluviales. ¿Por qué? Porque puede llover más de lo que diseñamos, ¿sí? Y pues vamos a tener problemas. Aunque la gente diga, no, pues es que el ingeniero no le echó ganas aquí y su proyecto no sirve, ¿no? Bueno, sí sirve, pero hasta un cierto límite, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no podemos decir, bueno, pues para no tener ningún problema, pues le pongo una intensidad de lluvia de 500 milímetros por hora. ¿Cuándo voy a tener esa lluvia? Pues a lo mejor cada siglo, o cada 2, 3 siglos. Entonces trabajamos con intensidades de lluvia que se presentan más continuamente, ¿sí? Y para eso utilizamos los instrumentos. ¿Alguna duda que tengan? ¿No?
No, No, ingeniero, hasta el momento no. Entonces estamos de acuerdo qué es lo que es un proyecto técnico, qué es lo que vamos a hacer nosotros en alcantarillado. ¿Sí? O sea, vamos a hacer dos prácticamente. Un proyecto técnico para aguas residuales y un proyecto técnico para aguas pluviales. El combinado, pues, perdón, no se utiliza ya, o más bien, bueno, sí se utiliza porque todos los sistemas que tenemos actualmente son combinados. Pero ya no debe de haber sistemas combinados por la situación de que debemos de usar el agua de la mejor forma y recuperarla también, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aguas residuales, solamente en el alcantarillado podemos definir un tratamiento para volver a usar esa agua. ¿Y qué? El agua residual se puede potabilizar inclusive. Y hay varios países que ya están en esas condiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que es California, Texas, son como 4 o 5 estados, de Ohio también, son estados que ya tienen que darle tratamiento a sus aguas residuales para utilizarlas como potables. ¿Sí? Y en el mundo, pues hay también más países que tienen este problema. Afortunadamente aquí en México todavía no llegamos a ese caso, pero sí debemos de darle tratamiento a las aguas residuales pues, para usarlas en cosas, por ejemplo, ya se han implementado algunos detalles aquí, algunos usos. Aquí en México, por ejemplo, han visto que el lavado de carros ya no se les permite usar agua potable, ¿no? Tienen que comprar agua de pipa, que es agua tratada, y con esa lavan los carros. Ya si ven una empresa que está utilizando agua potable para lavar los carros, pues la multa y le cancelan el permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos usando de mala forma el agua potable. Los procesos industriales también, en los procesos industriales ya se usa agua tratada. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no se acaben los mantos acuíferos que tenemos, que son manantiales, ¿sí? Los pozos donde vivimos. ¿Hay algún pozo por ahí cerca de donde vive cada uno de ustedes? Esos pozos están trayendo agua del suelo, ¿sí? Y bueno, pues ese manto acuífero donde estamos extrayendo agua, se va bajando hasta que se elimina, ¿no? Ya cuando se elimina, pues ese pozo ya no sirve. Se puede profundizar más, a ver si se encuentra agua de acuerdo a cierto estudio geológico. Y si no, pues simplemente se tapa, se sella, y ese pozo ya no sirve, ya no va a dar más agua. Porque ya se secó el manto acuífero del que estaba extrayendo el agua, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta los dos sistemas de alcantarillado, para aguas residuales, para aguas pluviales, porque las aguas pluviales tienen menos tratamiento y se pueden usar. Y se potabiliza también. Si potabilizamos el agua potable, el agua residual, con más razón se puede potabilizar el agua de pozo o de manantial, ¿no? Sí, el manantial pues, es un agua muy pura. ¿Sí? Entonces, una de las características que debemos de tomar en cuenta ahorita en nuestros proyectos es el ahorro del agua. Por eso usamos o vamos a hacer dos proyectos, uno para aguas residuales y uno para aguas pluviales. Combinado ese ya
Ya no debe de existir. Ahora, ¿qué podríamos hacer si, por ejemplo, tenemos ya un sistema de alcantarillado combinado en una población? Bueno, pues dejarlo como aguas residuales y construir uno para aguas pluviales, ¿ya? También no podemos decir, bueno, pues los desechamos y construimos dos nuevos. Pues sí, pero es mucho dinero que no se tiene como país. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Utilizar el que ya estamos, que ya tenemos como aguas residuales, y construir uno nuevo para captar aguas pluviales, ¿no? Eliminamos las coladeras de banqueta para el de aguas residuales y lo conectamos el de los pluviales. Y es menos inversión y vamos a darle mejor instalar. ¿Sí? Entonces, esa es la intención de nuestro curso. ¿Sí? Elaborar dos proyectos, uno de aguas residuales y uno de aguas pluviales. ¿Cómo van con sus planos? ¿Los de agua potable, profe? ¿O cuáles planos, perdón? O sea, ya tienen ustedes un plano con el que hicieron su proyecto de agua potable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. No. Ese plano, mándenmelo en el WhatsApp, mándenmelo en PDF, ¿sí? Si se puede que se vean las curvas de nivel, o en su caso también nada más con el nombre de la población, yo me meto a la página de internet y veo ahí la configuración, la topografía de cada población, para ver cuál es el problema que vamos a resolver en cada uno de los casos, ¿sí? Y ya poder ir apoyándolos con esto. Ajá. Sí, sí, en un planito en PDF me lo pueden mandar y ya yo lo analizo y veo en el internet la topografía de la población, vemos cómo, porque a veces las poblaciones están en unos valles, a veces están en una zona alta, a veces están en una zona inundable, que le llamamos. Bueno, para ir viendo la problemática que vamos a tener en cada uno de los proyectos. ¿Sí? En este caso tenemos como son 6 proyectos diferentes, ¿no? Tenemos ciudades de Oaxaca, Huamantla, Tlaxcala, Chico, Veracruz, Mapastepec, Chiapas, Huejotzingo, Puebla y Chimalhuacán, Puebla. ¿Sí? Esas son las poblaciones que me dijeron que son con las que están trabajando. Entonces, para analizar la topografía, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, nos vemos el viernes próximo. ¿Sí? Ok, profesor, nos vemos.